En el día de ayer supimos que Luigi Mangione, que es el sospechoso de esa fatal balacera que resultaba en la muerte del CEO de United Health Corp, Brian Thompson, en esa acera concurrida en la Midtown en Manhattan, vimos ayer que se declaraba inocente de los cargos estatales de crimen y terrorismo en su comparecencia en el estrado de New York. Mangione vestía ropa de calle, pantalones khaki y un suéter burdeos con una camisa de cuello blanco. Había sido escoltado por el pasillo del 100 de Center Street en el centro de Manhattan por un grupo de oficiales con las muñecas y también los tobillos encadenados. Luigi Mangione, de 26 años, enfrenta 11 cargos en New York, incluyendo uno de crimen y 2 de homicidio, junto con otros cargos de armas y falsificación, según las acusaciones. Este chico renunciaba formalmente a la extradición y luego fue trasladado de Pensilvania a New York, llegando a Lower Manhattan rodeado de decenas de oficiales que sacaban así una de las postales, terminando el año, más aclamadas por el público general y las redes sociales. La abogada Karen Friedman expresaba preocupaciones durante la audiencia sobre la capacidad de su cliente para obtener un juicio justo, citando específicamente la presencia del alcalde Eric Adams la semana pasada entre las docenas de oficiales de ley fuertemente armados cuando llegó a Lower Manhattan desde Pensilvania. Decía, es un joven y lo están tratando como una pelota de ping-pong humana por 2 jurisdicciones en conflicto que están aquí. Lo están tratando como un espectáculo humano. Mangione sabemos que podría enfrentar la pena capital si es hallado culpable del cargo federal de homicidio, mientras que los cargos estatales conllevan una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y los fiscales no han indicado si buscarán la pena capital, y la decisión finalmente necesitará ser aprobada por el secretario de Justicia de los Estados Unidos. También enfrenta esos cargos en Pensilvania en el tema de las conexiones con el arma de fuego impresa en 3D, el tema de que trabajaba para conseguir eso. Según ABC News, vimos la galería de imágenes del caso de Luigi Mangione con ese suéter en color burdeos y una camisa por encima y esas zapatillas que tenía de la cárcel en un color naranja. Y se dijo desde estos medios de comunicación que fuera del tribunal había cerca de 2 docenas de mujeres y hombres que apoyaban a Luigi Mangione, pero sobre todo mujeres, según lo que decían estos medios de comunicación. Es cierto que ha habido muchísimas pancartas fuera de lo que sería ese estrado, muchas personas que no quieren ver a Luigi Mangione encarcelado, que ha hecho algo revolucionario, pero hay otros muchos que sí que tienen más los pies en el suelo, por así decirlo, y quieren verlo entre rejas durante mucho tiempo por esa locura que cometió ese día. La cosa es que estas noticias de que después de que Luigi Mangione se declare no culpable de todos los cargos del crimen del CEO de United Health Corp, pues hay muchas personas diciendo que realmente él no es el culpable de lo que le pasó a Brian Thompson. Sabemos que lo están acusando formalmente de cosas muy graves, que fue él el que lo hizo y que va a tener una Navidad entre rejas en esa prisión federal de Nueva York, pero también compartiendo con Cindy D. Combs, que sabemos ahí mismo. Lo que está diciendo mucha gente es que no hay evidencia que conecte directamente a Luigi Mangione con la persona que fue vista disparando a Brian Thompson. Esto es una de las cosas que están analizando a día de hoy ciertos investigadores particulares. Esta persona colocó un post en las redes sociales que tuvo un impacto muy grande, diciendo que no estaba discutiendo si Mangione era culpable o no, ni tampoco si estaba discutiendo el crimen de Brian Thompson, si fue bueno o no, como muchas personas estaban haciendo hace unas semanas atrás. Es que después de que Mangione se declarara inocente del crimen de Brian Thompson, su abogado afirma que no hay pruebas de que él lo haya hecho, y algunos están de acuerdo en que no hay pruebas de que él lo hiciese. No hay pruebas de que el hombre que disparó a Brian Thompson y se fue en bicicleta sea el hombre que se registró en un albergue con una identificación falsa y que fue arrestado en Pensilvania. Tenían ropas y mochilas diferentes. No decimos... Esta persona decía que no es imposible que fueran la misma persona, que solo decían que no había evidencia que pudiese ver que eran la misma persona, que no existía ninguna evidencia hecha pública que conectase directamente a Mangione con ese tiroteo. En los casos en curso rara vez se hacen públicas las pruebas. El hecho de que no hayamos visto ninguna prueba o que no hayan presentado ninguna no significa que no existan, eso es obvio.
Esto sucede constantemente en el ámbito de la justicia penal. Los medios de comunicación seleccionan cuidadosamente los casos y los hechos y luego escriben titulares. La gente lee la historia de 300 palabras o más, comúnmente solo el titular, y luego decide que sabe todo lo que hay que saber. Esto es un fenómeno interminable de los medios y las redes sociales. Las secciones de comentarios están en todas partes y funcionan en ambas direcciones. Los policías fiscales y jueces son facilitadores incompetentes, o los policías fiscales y jueces, y también incluso desde las autoridades, pues filtran muchísimas cosas. Y es que en las noticias no se da ningún contexto sobre la justicia penal, son solo conclusiones precipitadas que encajan con ciertas narrativas que hay en los medios. Aunque para muchos dicen que se ha publicado una abrumadora cantidad de evidencia que sí vincula a Luigi Mangione con ese tiroteo. Se ha hecho pública la carta de confesión en la que afirma que actuó solo, de su puño y letra que está en haber de las autoridades, los resultados de las huellas dactilares que coincidieron con las de la botella de agua que parece que vieron poseer al tirador, que fueron publicados y coinciden con las de Luigi. Se publicó un informe balístico que muestra que esa arma encontrada en Luigi Mangione era el arma que se utilizó para acabar con su vida. Se publicaron vídeos, fotos de él, etc. Y aún así hay gente que no se lo cree. Aunque obviamente estamos de acuerdo en la teoría de que probablemente sí lo hizo, inocente es hasta que se demuestre lo contrario. La cosa aquí es que ahora ya la conspiración viene con el proceso de pensamiento de que es un infiltrado, que no vamos a jugar en este caso una mano magistral luego de meter la pata de esa manera, especialmente cuando saben que han puesto una recompensa para encontrarlo. En este caso él se escondería, tampoco llevaría el arma homicida, y un manifiesto durante casi una semana después. ¿Se desharía de eso realmente? Algunas personas decían que les sorprendería muchísimo que no fuese un actor o algo así, pero que encontrarían algún tipo de prueba contundente de que fue él al 100%, como encontraron su ADN en la bala disparada o en el cuerpo del director ejecutivo. Lo condenarían, lo reubicarían y pagarían la reconstrucción facial y se darían palmaditas en la espalda. Es verdad que fuera de la sala sí que se filtraron bastantes fotos de él con las esposas, etc. Esa mirada prácticamente perdida, y es cierto que la policía de Nueva York prácticamente lo está convirtiendo en una estrella con las fotografías. Y es que hay algunas personas que incluso parece que están pensando que esto lo están haciendo a propósito. O sea, es imposible ver tantas fotografías de un preso en esta forma. E incluso, bueno, hay algunas personas que son dibujantes de las salas del tribunal y que han hecho algunas interpretaciones de Luigi Mangione, su abogado defensor, que son tremendas. Muy dramático, evidentemente, pero sí que reflejan perfectamente la situación actual de este hombre. Y a mantener una activa presencia en redes sociales, donde compartía sus viajes, rutinas de ejercicio y reflexiones sobre su salud. Sin embargo, detrás de esta fachada de éxito se escondía una profunda lucha interna. Mangione sufría de un dolor crónico de espalda desde la infancia, exacerbado por un accidente practicando surf. En plataformas como Goodreads y Reddit, dejó entrever su obsesión por superar sus dolencias físicas y su interés en temas controvertidos, incluyendo una reseña favorable al Manifiesto Antitecnológico de 1995, escrito por Ted Kaczynski, el infame Unabomber. El 24 de noviembre a las 10:10 de la noche, un sospechoso desconocido llegaba a la terminal de autobuses de la autoridad portuaria en Midtown, en Manhattan. Un autobús Greyhound que se originaba en Atlanta, en Georgia, y hacía hasta 7 paradas en el camino. Es verdad que ese mismo día, 24 de noviembre, ese sospechoso se registraba en el albergue High New York City Hostel, en el Upper West Side de Manhattan. Ese rostro sin mascarilla había sido captado por las cámaras de seguridad durante el proceso de registro. Se investigaba el caso del hotel del Hilton Midtown en New York. El 29 de noviembre el sospechoso abandonaba el albergue de High New York y el 30 el sospechoso regresaba al mismo. 4 de diciembre tenemos muchas horas. A las 5:34 de la mañana, el mismo sospechoso sale del albergue y se dirige a Midtown en bicicleta eléctrica. A las 6:15 se observa a la misma persona saliendo de la parada del tren subterráneo F de la calle 57 y 2 minutos después, esta misma persona compra café, agua y barras de granola en un café Starbucks en la calle 7, a 2 cuadras del hotel New York Hilton en Midtown.
A las 6:30 de la mañana hay imágenes nuevamente de los CCTVs que captan al sospechoso caminando mientras habla por teléfono y 9 minutos después él mismo llega frente a ese hotel y espera varios minutos. Allí Thompson sale del Hotel Marriott en la 151-54 Street, donde se hospedó la noche anterior, en dirección al Hotel New York Hilton en Midtown. Y 4 minutos después, Thompson camina por la acera hacia el Hotel New York Hilton y el agresor le dispara varias veces. Atora su pistola después de que parece atascarse y el sospechoso huye inmediatamente hacia el norte a través de una pasarela peatonal. Es verdad que 2 minutos después la policía responde a una llamada al 911 informando que una persona recibió un disparo. Los oficiales llegan al lugar y encuentran a Thompson con múltiples heridas de bala en la espalda, en la pierna y es llevado al hospital. Se ve al agresor conduciendo una bici eléctrica hacia el norte, hacia Central Park. Así se ve a una persona que parece sospechosa andando en bici por West. Es verdad que el sospechoso se sube a un taxi en dirección norte en la calle 86 y en los informes de la policía Thompson era declarado muerto en el hospital Monte Sinai. Así el sospechoso llegaba a la estación de buses del puente George Washington, aunque no lo encontraron hasta un tiempo después. En el lugar se encontraban esos 3 casquillos disparados junto con 3 cartuchos sin disparar. En los casquillos estaban escritas las palabras Delay, Dini y Depose, que estaba escrito en un castillo de un proyectil disparado contra Thompson, mientras que Delay estaba marcado en un cartucho sin disparar que el tirador expulsaba cuando parecía que estaba desatascando un cartucho. Las 3 palabras eran similares a la frase, esa frase tan conocida en la industria de los seguros médicos que aludía a los esfuerzos de las compañías de seguros por no pagar las reclamaciones. También es cierto que luego se da una recompensa de más de $10,000 por información sobre el tirador el 4 de diciembre de 2024 y al día siguiente las autoridades publicaban imágenes de aquel sospechoso tomadas por cámaras de vigilancia en el albergue y en aquella cafetería Starbucks. Finalmente se supo quién acabó a tiros con Brian Thompson era Luigi Nicholas Mangione, nacido en Dawson, en Maryland, el 6 de mayo del 88. Era hijo de Louis Mangione y pertenecía a una prominente familia de Maryland. Asistía a Gilman School, una escuela secundaria privada, donde se graduaba como mejor alumno en 2016. Asistía a la Uni de Pensilvania, una institución de la Ivy League, graduándose recibiendo una licenciatura en Ciencias de Ingeniería Informática, así como una maestría en Ciencias de la misma. Su última residencia conocida fue en Honolulu, en Hawái. En noviembre del 2024, su madre denunciaba la desaparición de Mangione y decía que la familia no había tenido noticias de él desde julio de ese año. Fue al mismo tiempo durante el verano de 2024 que Mangione dejó de publicar en las redes sociales. La madre se puso en contacto con el Departamento de Policía de San Francisco, ya que creía que el chico vivía en San Francisco y que tenía un trabajo por la zona. Sabemos que la policía local de Pensilvania arrestaba a Mangione el 9 de diciembre del 2024 en un restaurante McDonald's de la ciudad. Un empleado de allí llamaba a la policía para decir que un cliente reconocía al sospechoso a partir de imágenes publicadas en el Departamento de Policía de New York. Estaba a unas 280 millas al oeste de la ciudad de New York y en su bolso encontraron una pistola impresa en 3D y un supresor que, según la policía, eran consistentes con el arma utilizada en el tiroteo y una licencia de conducir de New Jersey falsificada con el mismo nombre que la utilizada por el presunto tirador para registrarse en aquel albergue en Manhattan. Y también había encontrado un documento escrito a mano de 3 páginas, que ahí veíamos ese manifiesto contra el sistema de salud estadounidense. Mangione había sido acusado en el condado de Blair por portar un arma sin licencia, la falsificación de la misma, identificarse falsamente y poseer instrumentos del delito del 9 de diciembre del 2024. Las teorías actuales de los investigadores sobre el motivo era la mala voluntad hacia la industria de seguros de salud. La policía creía que el motivo estaba parcialmente relacionado con una lesión que Mangione había sufrido que lo llevó a visitar la sala de emergencias en julio del 2023. Fotos en línea publicadas por él mismo mostraban tornillos en su espalda. Es que él tenía una espondilolistesis, una afección de la espalda baja. Las fuentes dijeron que creían que Mangione tenía resentimiento hacia United Healthcare y otras compañías de seguros de salud. Según esta compañía, él no era uno de sus clientes, y el jefe de detectives de la policía de New York, Joseph Kennedy, creía que Mangione podría haberlos atacado debido al tamaño de la empresa. La policía creía que este chico se había inspirado en parte en la sociedad industrial y su futuro de Ted Kaczynski.
Es verdad que sus cuentas publicaba reseñas de Goodreads de la sociedad industrial y su futuro, describiendo a Kaczynski como justamente encarcelado y criticando su uso de la violencia contra individuos inocentes, y la reseña, que daba al manifiesto 4 de 5 estrellas, también contenía una cita que el crítico afirmaba haber encontrado en línea. Decía: la violencia nunca resolvió nada, es una declaración pronunciada por cobardes y depredadores, y nunca todas las demás formas de comunicación fallan, la violencia es necesaria para sobrevivir. Muchos usuarios en redes sociales expresaron su desprecio por Thomson, Unity Health Corp y también el sistema de seguros médicos de Estados Unidos, al tiempo que expresaban simpatía e incluso llegaron a elogiar al agresor, en este caso a Mangione, por sus acciones. Los usuarios de redes compartían historias personales de daños, muertes sufridas como resultado de denegaciones de reclamos de esas aseguradores y bromeaban sobre el crimen con memes e incluso humor negro. Había un comentario popular en la subreddit que se burlaba de la muerte de Thomson, emulando una carta de denegación de cobertura para la atención de emergencia de Brian Thompson. Un médico le había dicho al Daily Beast que creía que el perpetrador debía ser llevado ante la justicia, pero también afirmaba que el papel de Thompson como director ejecutivo había provocado una gran cantidad de sufrimiento y pérdida de vidas, que describía como la orden de millones, y agregaba que era difícil para él simpatizar cuando tanta gente había sufrido a causa de aquella empresa. La periodista de cultural de internet Taylor Lawrence también analizaba las respuestas en las redes y escribía en su blog: no, eso no significa que la gente deba acabar con ellos, pero si has visto a un ser querido sufrir y morir por la negación de un seguro, es normal desear que esas personas responsables sufran quizás el mismo destino. Después de la muerte de Thomson, la empresa matriz de Unity Health Corp publicaba una declaración en Facebook detallando la muerte y sus condolencias oficiales, aunque la sección de comentarios de la publicación fue desactivada. Más de 100.000 usuarios de Face respondían a la publicación con una reacción de jajaja o risas, y los artículos, en este caso de Mangione, se publicaron incluso en Amazon, Etsy y otro tipo de páginas. En este caso, según la Network Contagion, desde el arresto de Luigi Mangione se habían compartido variaciones de Free Luigi más de 100.000 veces en Twitter. También se descubrían que, según algunas medidas, la interacción con las publicaciones sobre el crimen de Thomson en plataformas como X o Reddit superaba la del intento de crimen contra Donald Trump en julio. Una encuesta del Emerson College realizada entre el 11 y 13 de diciembre entre 1.000 votantes registrados en Estados Unidos revelaba que la mayoría, o sea el 68% de los votantes, consideraba inaceptables las acciones del presunto criminal. Entre los votantes jóvenes de entre 18 y 29 años, el 41% consideró que el crimen era aceptable o algo aceptable, mientras que el 40% del mismo grupo de edad no lo consideró así, lo que convertía el único grupo de edad en el que quienes consideraron aceptables las acciones superaron en número a quienes no lo consideraron así. Aún así, es una encuesta, aquí hay muchos matices, evidentemente en este caso tenemos que matizar muchas cosas. Matar a una persona evidentemente no está bien, y hacerlo de esa forma al final te convierte en algo que tú detestabas realmente, y aquí podemos darle muchas vueltas de tuerca a esto durante mucho tiempo, aunque sí es cierto que en el caso de las operadoras de seguros médicos en los Estados Unidos y muchas de las historias que ha llevado a la gente que quizás no es rica allí, pues evidentemente también tenemos aquí una retórica bastante grande gracias a Luigi Mangione. No sé si realmente él quería hacer esto, suponemos que sí, por todos los mensajes clave que él lanzó en este caso, con esa nota, con esos casquillos de bala y con algunas otras cosas que quedaron en sus redes sociales que algunos usuarios en línea pudieron recuperar, incluso de su Steam, de su Twitter, de su Instagram o Facebook, y la verdad es que eso fue algo bastante importante, pero obviamente tiene muchos matices el acabar o no con la vida de una persona, sea o no esa misma. También hay que decir que poco después del suceso, 2 de las casas propiedad de la familia de Thomson fueron atacadas. Las acciones de Unity Health Corp cayeron la semana del tiroteo y cayeron un 6% más el 11 de diciembre de 2024.
En NI, tras el crimen, varios directores ejecutivos fueron amenazados incluso a través de carteles de "Se busca en Manhattan". Timothy Clancy, un investigador del START en la Universidad de Maryland, sugería que podrían surgir nuevos crímenes o imitadores de Brian Thompson. En este caso, la compañía esta de seguros eliminó fotos y otras informaciones sobre el liderazgo ejecutivo de sus sitios web después del crimen de Thompson, y el proveedor de atención administrada también cancelaba su día del inversor en persona que se había programado para el 12 de diciembre y en su lugar planeaba una conferencia virtual. Además, los días posteriores a la muerte de Thompson vieron un aumento en las consultas sobre los servicios de protección y seguridad para directores ejecutivos o corporativos. Todo esto según varias firmas, y es que Michael Sherman, que era exdirector médico de Point32 Health, justificaba las preocupaciones de los ejecutivos de seguros de salud diciendo: "No parece paranoico preocuparse de que alguien a quien se le han negado servicios que pueda creer que son importantes pueda estar en un estado emocionalmente inestable". Alleged, the defendant in that case brazenly shot Mr. Thompson twice in Midtown Manhattan. Was targeted, premeditated, and meant to sow terror. Accordingly, we charged him here in Manhattan earlier this week with murder in the first degree, among additional charges, which carry the maximum sentence of life without parole.